Bueno, ok, vamos a empezar entonces ahora. ¿Qué es una placa Arduino? Una placa Arduino es una placa de prototipos basada en microcontroladores, aunque hay también en su versión para sistemas que tengan que ver con procesadores. Está embebido para sistemas preparados, para sistemas embebidos que están conectados con microcontroladores. Tienen para todos los sistemas operativos, tanto para Windows, Linux, Mac y otros sistemas, inclusive en Android y otras plataformas, para poder conectarlo y configurarlo en diferentes sistemas operativos. Existen diferentes versiones, entre los más conocidos están el 1 y el Mega 2560, cada uno con sus diferentes características y dependiente de cada uno de sus microcontroladores. Basado principalmente en el microcontrolador de la fábrica Atmel, y aunque no es el único, es el principal proveedor del cual está conectado este microcontrolador que ven ahí. Tiene soporte de varios módulos que es al final por los cuales se utiliza, porque por ejemplo tiene módulos de Bluetooth, los módulos de comunicaciones, módulos Ethernet, módulos para medición de energía y así, diferentes tipos de módulos que se le va adaptando para tener mayores características de las que puede soportar normalmente este tipo de placas. Es de fácil aprendizaje y escalable, entonces se puede iniciar con algo bastante simple y terminar con algo bastante complejo. Es un hardware libre y software libre, entonces eh, pertenece a ese grupo de aplicaciones tanto para hardware como para software. Tiene una comunidad que les soporta, es la comunidad de Arduino, donde pueden encontrarse muchos ejemplos y muchos proyectos de los cuales se pueden copiar y utilizar. El hardware de Arduino ha evolucionado lentamente desde 2005, que fue ideado entre 2004 y 2005 y ha salido como, eh, como herramienta básicamente en el año 2011. Tiene una evolución lenta, como se dan cuenta. Entonces, no ha variado mucho desde las primeras versiones hasta la que tenemos actualmente. Es una placa de color verde o azul, dependiendo del fabricante en sí. Tiene una conexión a la computadora, entonces se programa desde la computadora. Utiliza microcontroladores, tiene pines de entrada, salidas digitales, así también tiene pines analógicos. También dentro de la salida digital tiene emulación de salidas PWM. Es de fácil programación y conexión de circuitos electrónicos. Y no necesita ningún programador externo para ser utilizado. Su diseño original fue hecho en un instituto que se denomina Ibrea en Italia, el cual fue un proyecto de tesis, y dentro de ese proyecto de tesis que se denominaba Wiring, luego se le cambió el nombre por Arduino, y ese fue el nombre que fue dado por Massimo Banzi, que significa amigo fuerte, y es el nombre de un bar de Arduino. Entonces de ahí viene el nombre de Arduino. Y como les dije, básicamente en el 2011 fue su lanzamiento. Se dieron cuenta que tarda mucho tiempo, desde el 2004, 2005 a 2011, entonces en todo el mundo fue anunciado en ese año en el New York Maker Faire. La versión primera, esta que tiene acá, y es el Arduino 1, y el 1 es
exactamente uno en italiano, ya que es una placa desarrollada en Italia. Y bueno, entonces las versiones previas fueron el 0.1 y el 0.22, ¿ok? Algo que tener en cuenta, el microcontrolador que tienen aquí, que es este que está acá, originalmente se utilizaba el microcontrolador ATmega8, que fue el primero en utilizarse, que utiliza 8 kilobytes de memoria de programa. Después ha evolucionado y se le ha cambiado el procesador por el ATmega 168 y que tiene una capacidad de 16 kilobytes de memoria para albergar los programas que se van a cargar dentro del Arduino. Y actualmente tenemos este microcontrolador, el que se está usando actualmente, que es el ATmega 328 con 32 kilobytes de memoria de programa. Entonces eso ha sido un poco la mejora que ha tenido esta placa. En el pin número 9 está conectado el RS232, que es un puerto serial, y hoy en día fue reemplazado por este que tienen aquí, que es un conector USB. Entonces ha evolucionado desde el RS232 al puerto del USB. Eso pasa también con las computadoras, que serían muy pocas las que ya vienen con el puerto RS232. Todas, en su gran mayoría, ya utilizan solo el USB. Entonces esta placa también acompaña esa evolución. Y la fuente de alimentación hoy en día fue rediseñado para que soporte protección contra sobrecorriente y selector de fuente inteligente. Nosotros aquí podemos colocarles diferentes fuentes de alimentaciones. Acá en este punto, acá en este lugar, acá están las entradas analógicas y luego hay unos selectores de fuente de alimentación que generalmente son el GND 5 voltios y hay uno que se llama IN, y por el IN se le puede alimentar con 5 voltios. Entonces uno de los pines que se denomina IN de entrada, entonces se puede alimentar el Arduino. O si no, se puede alimentar por este USB o por este otro que está aquí. Las diferencias entre cada uno: el que viene acá generalmente viene de la computadora y básicamente son los 5 voltios que alimentan el USB de la computadora. El que viene aquí es de una fuente externa y lo tienen que alimentar también con 5 voltios en un solo pin. Y el que está acá, el conector que está acá, es un conector ya especializado, porque aquí vamos a ver enseguida que puede alimentarse desde 5 voltios hasta casi 20 voltios. Y aquí tiene un regulador de voltaje que está ubicado en este sector, que es este que está aquí, y lo que hace es bajar la tensión. Entonces, si colocamos 7 voltios, él baja a 5. Si colocamos a 12, él baja a 5. Bueno, en síntesis, este regulador tiene capacidad de soporte hasta cerca de 19 voltios. Cuando ya le colocamos 20 voltios aquí en la entrada, evidentemente no va a soportar y se va a quemar. Entonces, tiene todas esas capacidades, pero también tiene sus restricciones como cualquier equipo. Y a la hora de colocar los elementos aquí en los puertos de entrada-salida, otra de las ventajas que tenemos es que, como dice ahí, tiene un selector de fuente inteligente. Cuando nosotros invertimos la polaridad de la conexión, que es 5 voltios y GND, entonces lo que estamos haciendo es generar un cortocircuito. Y bueno, y la placa tiene un selector que les permite detectar si existe cortos, y si existe corto entonces se desconecta
Entonces, eso nos sirve para que nuestra placa no se queme. Entonces, tiene esa ayuda. Entonces, si nosotros, por equivocación, que suele pasar el 70% de las veces, a veces por equivocación no nos damos cuenta, e invertimos en esa polaridad, entonces no se quema nuestro Arduino. Entonces, tiene esa ventaja. En cuanto al microcontrolador, tenemos de esta forma, que es en formato DIP, y este otro que es en formato SMD. Yo les recomiendo, si van a comprar o si van a conseguir que compren este que está en formato DIP, ya que básicamente si es que tiene problemas, se pueden quitar de este zócalo. Acá hay un zócalo, tiene un zócalo que está colocado aquí, y este zócalo lo pueden levantar y cambiar. Entonces, si tienen problemas, reemplazan el microcontrolador y sigue funcionando. Y este que está acá en SMD, que es el mismo microcontrolador, y bueno, entonces van a tener problemas si se daña o necesita reconfigurarse, o inclusive si hacen algún proyecto, entonces pueden hacer su propia placa o en un protoboard y llevan este elemento principal que es el microcontrolador. Pero evidentemente aquí, como esto ya está estañado, entonces esta placa ya está pegada. O sea, este microcontrolador está pegado a la placa, entonces no van a poder quitar y llevar hasta un protoboard o hacer otro proyecto con este. Entonces conviene conseguirse de esta forma. El microcontrolador que se utiliza actualmente es este que está acá, el ATmega 328PU, donde la primera P significa Power Pico y la segunda que tienen acá es la de formato DIP, que es esta que está aquí. Bueno, entonces es un chip que tiene bajo consumo, entonces se puede colocar con baterías. Aquí lo pueden colocar con baterías, y como consume poca energía, entonces les puede durar mucho tiempo. Entonces, una de las características de este ATmega 328P-PU es que consume poca energía. Bueno, y estos son este microcontrolador, que es el ATmega 328P-PU, puede utilizar diferentes voltajes, que es lo que está aquí. Entonces el ATmega 328 tiene algunas mejoras en cuanto a su predecesor, que es el ATmega 8, que es la primera versión. Entonces tiene más memoria, tiene mayor capacidad de periféricos usando menos energía, como ya vimos es Pico Power, y soporta voltajes que van desde 1,8 hasta 5,5 voltios. Bueno, entonces, igual que una computadora, si ustedes le inyectan más energía, entonces su funcionamiento es más rápido, o con un celular la misma cosa. Y si le inyectan menos energía, entonces tiene menor capacidad. Y eso es lo que ven aquí. Entonces su reloj va a variar entre 1,8 hasta 5,5. Por ejemplo, su máxima velocidad de reloj es de 4 MHz a 2,7 voltios. Entonces a 2,7 voltios vamos a tener 4 MHz de funcionamiento. Si aumentamos eso a 4,5, vamos a tener que el reloj llega ¿hasta cuánto? Hasta 10 MHz su funcionamiento. Entonces esta es la velocidad de proceso que va a tener. Si llegamos a 5 voltios, que es lo más normal en un encapsulado de microcontroladores, su funcionamiento va a llegar hasta 20 MHz. Bueno, súper bien, ¿ok? En realidad podemos alimentar hasta 5,5 voltios. Y como pueden ver, cada vez que van aumentando los voltajes, también su velocidad va aumentando.
Bueno, pero acuérdense que el primer modelo fue el ATmega 8 y por compatibilidad, aunque este ATmega 328 Pico Power soporte hasta 5,5 y velocidades, por ejemplo, hasta 20 MHz, por compatibilidad se le ha dejado a 16 MHz que funcione el ATmega 8, ¿ok? Entonces funciona a esa velocidad. Entonces esa es la velocidad con la cual funciona el Arduino. Bueno, ok. La comunicación es actualmente por el puerto USB y ya no se usa el puerto serial. Este fue el prototipo con el cual utilizaba el puerto serial. Entonces ven aquí que tiene esas características y actualmente se ha cambiado a este que está aquí. Tiene los pines TX y RX, que básicamente está conectado en el pin 0 y pin 1 del Arduino. Ahí están los pines TX y RX. Aunque por software, cualquiera de los pines digitales también puede funcionar como pines de entrada TX y salida RX, o inversamente, entrada, salida TX y RX. Y estos son los puertos de comunicaciones. Por ejemplo, si van a comunicarse con Bluetooth, entonces necesitan tener este TX-RX. O otros sistemas de comunicaciones o el puerto serial, entonces necesitan tener el TX-RX conectado. Y actualmente utiliza esta USART, que es Universal Asynchronous / Synchronous Transmitter Receiver, que es este USB que tienen aquí y tienen esa capacidad para trabajar con la USART. Entonces, USART es un término que se usa mucho en microcontroladores para la comunicación con diferentes componentes. Hay UART y USART. Lo más normal es que sean USART. Bueno, la fuente de alimentación ya estuvimos hablando. Entonces, la fuente de alimentación no se incluye en el Arduino. No viene cuando ustedes compran la placa. Y solo tiene un regulador y filtrado para las fuentes externas, que es este que tienen aquí. Tiene protección contra cortocircuitos, como les estuve contando. Entonces, cuando ustedes se equivocan y conectan algo que no está bien conectado, entonces va a generar que la placa se va a desconectar para que no se queme. Posee una USB que va alimentado con 5 voltios y la corriente que soporta es desde 100 mA hasta 500 mA. Y esto generalmente nosotros le alimentamos desde la computadora, que es de 500 mA. Hay casos en que a veces ustedes pueden usar fuente de celulares y las fuentes de los celulares normalmente tienen 500 mA, pero hay algunos que son de 1 ampere, de 2 amperes y 4 amperes, por ejemplo. ¿Okay? Y yo he probado con el Arduino y ha soportado en eso, pero no por mucho tiempo. O sea, tampoco no lo dejé probando por mucho tiempo. Lo más normal es que requieran una fuente de alimentación que soporte hasta 500 miliamperios. O hasta 1 puede ser. Hay un proyecto que hicieron una vez unos estudiantes que yo vi y conectaron a la fuente de alimentación de una motocicleta. Y lo que pasa es que las motocicletas utilizan la batería, y esas baterías que son del auto o de la moto generalmente son de 1 ampere, ¿okay? Mayor a lo recomendado por el fabricante, que es desde 100 hasta 500 miliamperios. También puede utilizarse una fuente externa con el VIN y GND que están acá. Entonces, el VIN, este que les dije hace rato, el IN y el GND están aquí, y con eso se pueden conectar para tener una fuente externa.
soporta una fuente regulada desde 5 hasta 20 voltios aquí en este conector. Pero ¿cuál es el problema? Como les dije, básicamente funciona bien hasta 19 voltios. Cuando sobrepasa eso, quiere tener problemas. Entonces, lo recomendado no es llegar hasta 20, sino básicamente se recomienda que sea una fuente de alimentación externa que vaya de 7 voltios hasta 12 voltios, y que ese es el rango de este regulador. ¿Ok? También tiene una resistencia que si supera 100 grados Celsius se quema esa y protege a este circuito. Entonces es para cuando ustedes conectan a una fuente de alimentación que viene directamente de la ANDE. Entonces ahí a veces puede haber sobretensiones y tiene una resistencia que cuando llega a 100 voltios, que es cuando ocurre, por ejemplo, si hay un rayo, por ejemplo, y hay una sobretensión, si ocurre un rayo, por ejemplo, y hay una sobretensión, entonces se va a elevar la temperatura y va a quemarse esa resistencia, protegiendo a este circuito que está aquí. Además de eso, tiene un regulador de 3,3 voltios. El Arduino puede trabajar alimentando de forma externa aquí. Entonces ustedes le meten 5 voltios y tiene un regulador que convierte de 5 voltios a 3,3, porque hay circuitos que solamente funcionan hoy en día a 3,3 y otros que funcionan a 5. Entonces acá tienen el nombre de ese regulador, que es el LP2985 de National Semiconductors. Entonces esas son las referencias que tienen con respecto a la fuente de alimentación. En la gran ¿por qué se utiliza mucho el Arduino? Es porque tienen estos shells que son los que se le colocan encima de la placa Arduino. Como ven aquí, se le puede agregar, por ejemplo, otros dispositivos que hacen otras cosas, ya que lo que hace el Arduino es generalmente algo básico, pero ustedes pueden comprar otras placas que hagan otras cosas, como comunicaciones seriales, comunicaciones Ethernet. Hay comunicaciones con unos protocolos que son Zigbee y LoRa, y hay otros dispositivos que son táctiles o otros dispositivos que son de display. Acá, por ejemplo, pueden tener un display de una pantalla, de un sistema operativo, de lo que quieran conectar. Entonces, lo que le da fortaleza al Arduino no es simplemente la placa, sino que son los otros componentes que hacen cosas bastante interesantes, como por ejemplo un GPS o un transmisor de señales. Entonces hay muchas cosas que se le pueden agregar y se colocan tipo sándwich. Entonces se van apilando aquí encima otras placas, como ven aquí en el gráfico. Entonces esta es la placa Arduino y esto ya es un shell que tiene otras propiedades. Entonces se lo va agregando de esa forma. Además de eso, el Arduino tiene varios modelos. Entonces acá hay un modelo bastante peculiar, que es el Arduino LilyPad. Como ven, tiene un formato circular, ya que hay varias placas que se pueden diseñar de forma circular. Entonces también van a encontrar este que es de esa forma. Algunos Arduinos, especialmente los más nuevos, tienen ya integrado Bluetooth, algunos tienen Wi-Fi y otros tienen otras características. Algunos son bastante pequeños, como este Arduino Nano o el Arduino Mini. Entonces estos son modelos más pequeños que se los puede utilizar con respecto al Arduino Uno, que es esto que está aquí. Y así hay varios modelos que pueden encontrar. Cada día hay más fabricantes que fabrican eso y le entregan una característica especial, o bien el proveedor oficial del Arduino, que es en Italia, en el Instituto IDEA, que es el que fabrica los Arduinos originales. Bueno, y
las placas de Arduino ustedes mismos lo pueden fabricar, así como así un proyecto casero, o bien pueden conseguirlos de un proveedor externo. Este es un modelo que se llama 132 que utiliza no este microcontrolador que es la ATmega 328, sino este utiliza otro que es el de PIC Microchip. Entonces, inclusive hay proyectos, como es un proyecto de hardware libre, entonces se deja un poco la ventana para que diferentes fabricantes puedan fabricarse diferentes modelos de Arduino. Y este es uno de los modelos bastante peculiares, ya que utiliza otro microcontrolador que no es el estándar que se utiliza aquí. Actualmente ya no hace falta que se use este modelo, ya que básicamente la dueña de la empresa del PIC, este es el modelo PIC Microchip y este es el ATmega. Actualmente estas dos empresas son las mismas, entonces no hay problema de fabricarse uno u otro. Entonces era una cuestión de lucha comercial en aquel momento, por eso Microchip había contratado a una empresa que le fabrique un Arduino que soporte su modelo. Actualmente este modelo de microcontroladores y este modelo ya son compatibles, ya que básicamente es la misma empresa la que distribuye el mismo encapsulado. Bueno, y con respecto al software, la parte digital, básicamente tenemos el pin mode y ahí está la resistencia que básicamente hace el funcionamiento de cuáles son los pines de entrada-salida. Internamente el Arduino tiene el ATmega 328 y dentro de ese ATmega 328 lo que hace que ustedes puedan seleccionar un pin que sea de entrada o salida, que es exactamente el pin mode. Entonces ustedes al pin mode le pasan el número de pin y luego le dicen si va a ser de entrada a salida, ¿ok? Y lo que hace en esas funciones es básicamente modificar estos valores del DDR que se denomina Data Direction Register, que es un registro que está dentro de la CPU de la ATmega 328 y se le puede pasar dos parámetros, ceros y unos, ¿ok? Si ustedes le dan un 0, entonces el pin es configurado como entrada, y si le dan un valor 1, el pin es configurado como salida. Cuando veamos el tema de microcontroladores PIC Microchip, van a entender mejor esta parte. Mientras tanto, solo háganse la idea de que se le puede pasar dos parámetros 1 y 0. Y eso hace que se configure el pin de entrada-salida. Entonces estos son los puertos del DDR. Existen tres DDRs dentro de la ATmega 328. El DDR-B, DDR-D y DDR-C. Y estos son los pines que tenemos al cual le afectan. Por ejemplo, el pin número 13, voy a buscar acá el pin número 13, corresponde al DDR-B 5. Entonces está aquí, DDR-B número 5. Ese es el pin 13 del Arduino, ¿ok? Entonces tienen tres DDRs, tres registros DDR, donde se configuran ceros y unos para que los pines digitales sean de entrada o salida. Y se le pasa ceros y unos. Como vemos acá, 0 es de entrada y 1 es de salida. Bueno, aparte del DDR, que es este que está acá, también existen otros puertos que están asociados a este DDR que se denominan port o puertos. Y estos son los puertos que prenden o apagan los pines arduinos. Entonces, como hay DDR-B, DDR-D y DDR-C, entonces existe port B, port C y port D. Y vamos a buscar el pin número 13 del Arduino, es el número 5. Entonces está asociado al registro DDR. Y también está asociado al port 5. Son compatibles entonces esa numeración.
Eso es interno al Arduino. Por eso es que esta clase es un poco una explicación de lo que hay internamente. Nosotros no vemos esto, solamente es lo que tiene internamente y cómo funciona. Esto se encarga el compilador del Arduino a que se puedan modificar esos valores. Una de las formas de modificar el Arduino es mediante este setBit, y le pasan exactamente el DDR5, y el DDR5 dijimos que es básicamente el pin número 13. Si nosotros queremos prender y apagar, como ven acá en el gráfico, prender y apagar un LED en el pin número 13, entonces podríamos escribir de esta forma: setBit DDR5,5. Entonces lo que decimos acá, que este pin número 5 va a ser como salida, y dentro del bit dentro del setup entonces configuramos para que sea de salida el pin número 13 y ponemos DDR,5, y ahí habilitamos setBit y colocamos un 1, y al colocarles un 1 vamos a decir que es de salida, y al ser de salida es output con el número de pin, y entonces esto va a prenderse y apagarse. Y aquí este hace que el LED se prenda y apague. SetBit pin V, que es también el número 5, que es el port V, y hace que se cargue de 1 y se prenda el LED y luego se apague. Y luego cambia de posición, se prende y luego se apaga. Entonces es el ejemplo que vimos en la primera clase de cómo se usa el Arduino. Entonces aquí nosotros estamos modificando directamente los registros. Solamente esto es para explicaciones, no van a utilizar, solamente para demostrar que también se puede modificar a bajo nivel estos valores. Y esto sería más o menos al estilo del lenguaje C, que vamos a ver en la otra clase. Entonces vamos a ver cómo se configura el setup y cómo se configura en esta forma. Esto más o menos se parece más a una configuración de trabajar directamente con el microcontrolador en un lenguaje C. Y acá tienen esa forma. Entonces acá ustedes directamente tendrían el void setup y el void loop que utiliza el Arduino. Más bien esta es la configuración de cómo se utiliza en un lenguaje C estándar que ustedes ya manejan. Entonces un lenguaje central empieza en el main, y a partir de ahí su ejecución. El setup básicamente se ejecuta una sola vez, entonces se va y se ejecuta aquí, y luego entrar en el bloque loop, y el bloque loop generalmente tiene un ciclo infinito. Entonces como agregarle un while 1 que siempre se va a ejecutar esto. Bueno, y básicamente es así la estructura como se programa en un lenguaje C. Bueno, y la idea de hoy era mostrarle un poco esto. Entonces mostrarle todo lo que tiene que ver con el tema de cómo está configurado el Arduino de forma interna. En otra clase vamos a ver esto. Creo que voy a usar otra computadora para poder mostrarle cómo se programa dentro de un PIC Microchip y simular desde el Proteus, que es otro programa que nos va a poder servir. ¿Ok? Bueno. Hasta acá la clase entonces, y nos vemos. Tienen la tarea para poder desarrollar, que es con respecto a este material que les dejo aquí.